En nuestro programa de hoy vamos a discutir acerca de las principales reformas que se han hecho desde la Cuarta Transformación en materia laboral, entendiendo que ha sido uno de los grandes elementos de esta administración. Incluso algunos especialistas han mencionado que lo mejor de la administración viene precisamente del campo laboral. Sin embargo, ese es un tema que vamos a debatir en nuestro programa de hoy. Para hablar sobre estas reformas en materia laboral, tenemos con nosotros el día de hoy al licenciado Everardo Lara Covarrubias. Él es abogado por la UNAM, es maestro en ciencias por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es también integrante de la Defensoría de los Trabajadores. Hola, licenciado Everardo, muchas gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Es el primer programa que tenemos en vivo y está con nosotros inaugurando este programa en este formato, en un formato cara a cara, ya no por medio de un monitor. Viene hoy con nosotros el licenciado Everardo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Agradezco que me des la oportunidad de externar algunos criterios sobre las reformas que ha implementado la Cuarta Transformación en materia laboral. Sí, pues creo que ya para comenzar tenemos que decir que esta va a ser la primera de dos partes de una entrevista que vamos a sacar en este formato, es decir, esta parte sobre materia laboral sale en este programa, pero lo extenderemos en otro programa también por el tiempo, ¿no? Porque queremos ser extendernos bastante sobre esto, porque consideramos que es un tema fundamental para hablar del México contemporáneo y es un tema también fundamental, sobre todo por el panelista que viene hoy con nosotros, por el licenciado Everardo, que ya agradecemos que esté aquí hoy con nosotros. Y quería comenzar en este programa hablando acerca precisamente de las reformas en materia laboral, porque se ha dicho que aumentó el salario mínimo, que aumentaron los días de vacaciones, se ha dicho también que hay una reforma en un sistema de pensiones donde se han reducido las cotizaciones para los trabajadores. Aparentemente, la reforma en esa administración es una reforma benéfica para los trabajadores, pero ¿qué tanto es así? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, los asuntos que menciona son realmente medulares en la vida de los trabajadores. Empezaré por el salario mínimo, que es un tema bastante actual, que se aprobó, bueno, se dio a conocer como un hecho aprobado el 1 de diciembre, haciéndolo coincidir con el aniversario de la toma de posesión del presidente de la República. Bueno, de entrada he de decir que yo estoy de acuerdo con los aumentos salariales. Y lo digo porque desde hace muchos años y todavía voces de los empresarios sostienen que los aumentos salariales en realidad no benefician e incluso pudieran llegar a perjudicar a los trabajadores. Porque dices, bueno, aumenta el salario, lo producido, las mercancías se vuelven más caras, se incrementa la inflación y entonces hay una carrera de salarios y precios en la cual siempre salen ganando los precios. Esto suena lógico, pero en realidad entraña algunas consideraciones bastante de carácter patronal, porque esto es cierto, sí, solo sí. Los patrones no aceptan que se les quite ni una pequeñísima parte de su ganancia, por un lado. Y por otro, suponiendo que los trabajadores producen exactamente lo mismo que producían antes del aumento, pero no es el único factor. En la producción de mercancías también impacta la productividad, impacta la organización del trabajo, impacta las formas de comercialización de tal manera que se pueden abaratar las mercancías en beneficio de los trabajadores. Luego entonces no es sinónimo, no es una consecuencia fatal y obligada del aumento de salarios la inflación. Dejando eso por sentado, quiero referirme al aumento salarial que ha tenido las percepciones de los trabajadores en los últimos años y especialmente en el último. Está publicitado que el 1 de diciembre
se aprobó un aumento del 20%, lo que significa que los salarios pasan de 172.87 a 207.44 pesos diarios en la mayoría del país, y en la franja norte, que tienen un salario un poco mayor, pasó de, bueno, o sea, digamos, de 260.34 a 312.41. También, desde luego, un 20%. Pudiera parecer muy bueno, pero hay que dimensionarlo correctamente. ¿A quiénes se va a aplicar este aumento salarial? Solamente a los mínimos, pero también hay algunos aspectos que no se pueden olvidar. ¿Cuántos trabajadores asalariados hay en el país? Probablemente, bueno, la estadística, algunos hablan de 57 millones, otros de 58, por ahí anda. La mayoría de los trabajadores están en el trabajo informal. Luego, entonces, ni el aumento salarial, ni las pensiones, ni las vacaciones, ni el aguinaldo, ni ninguna disposición oficial les tiene efecto alguno. O sea, digamos, ya reducimos más de 30 millones. Pero este aumento tampoco es para todos los trabajadores de la economía formal, es solamente para los mínimos. O sea, los salarios contractuales no están aquí. Esos son otra cosa. Incluso hay que adelantar que esos realmente han estado revisándose con porcentajes mucho menores. La verdad es que el salario mínimo está alcanzando a los contractuales, o los contractuales están cayendo en el mínimo. Bueno, pero de todas maneras son, según las estimaciones del gobierno, 6 millones.4. ¿De dónde sale esto? De las cifras de afiliados al Seguro Social, al IMSS. Parece una cifra confiable, parece. Sí, sí. Pero aquí hay otra cosa más. Muchos trabajadores que están registrados con el mínimo, en realidad venían ganando más. Y los patrones, a veces a espaldas de los trabajadores y a veces con el consentimiento de los trabajadores, lo registran con el mínimo para evitarse pago de impuestos, para evitarse cuotas obrero-patronales, para las cuotas del Infonavit y las aportaciones a las Afores. O sea que en realidad es mucho menos. Este fenómeno pues está muy extendido. Este fenómeno lo conoce cualquier contador en este país, cualquiera que se haya metido a la lucha obrera sabe este fenómeno. Entonces, estos 6 millones, de un total de más de 57 millones, pues la verdad es bastante poco. Sí, sí. Ahora, preguntémonos. ¿Y la economía informal? Porque la señora secretaria del Trabajo dice que el aumento a los mínimos jala a todos los demás salarios. No lo demuestra, lo afirma, como en este gobierno ya es verdaderamente un método, afirmar las cosas sin probarlas. ¿Quiénes son los de la economía informal? ¿Dónde están? Bueno, pues están, que es casi el 60% de los trabajadores mexicanos. Bueno, los campesinos, gran cantidad de trabajadores del campo, los trabajadores de la construcción, los chalanes, no están en el Seguro Social. No. Los vendedores ambulantes, los que están en las taquerías, los que venden productos en las ciudades grandes y pequeñas, no están en la economía formal. Las amas de casa no están, bueno, la mayoría no está en la economía formal. Ajá, y esos viven bien. A esos les dan aguinaldo. Ahora en diciembre les van a dar aguinaldo. Y a ese les van a dar vacaciones aumentadas con las reformas que acaba de aprobar recientemente el Congreso de la Unión. Y esas gentes van a tener una vejez asegurada. No. Algunos dicen, bueno, pero es que los de la economía formal ganan mejor que los de la economía formal. Bueno, hay una estadística que es muy reveladora.
El 75% de los que están en la economía formal dicen lo siguiente: si me garantizan 2 salarios mínimos, que yo esté en el Seguro Social, en el Infonavit, que se esté aportando para la Afore, que yo tenga derecho a una pensión, me voy a la economía formal. ¿Y por qué 2? ¿Por qué 2 salarios mínimos? Porque en un salario mínimo lo que tienes garantizado es que estás en la pobreza. O sea, entonces la verdad está en que la mayoría de los trabajadores mexicanos están en la economía informal. Se habla del 60%, pero tampoco se distribuye de manera regular. No se distribuye, no. En los estados más pobres llega hasta el 80%. En Oaxaca, 80%. En Chiapas, por ahí anda. En Campeche, en Guerrero, y llega al 60% porque probablemente en el norte del país sea un poco menor del 60%. Puede ser 40, 50%, a lo mejor en la Ciudad de México un 35%, pero a nivel nacional es un gran sector de trabajadores mexicanos que no reciben ningún beneficio de estas reformas ni de ningunas otras. Ahora, ¿sí? El tamaño yo dije al empezar que estoy de acuerdo con los aumentos salariales, pero el tamaño de este aumento salarial evidentemente no es bueno. O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, que estas reformas no son aplicables a todos los trabajadores mexicanos, es decir, que no es una reforma universal que pueda expandirse a todos los trabajadores de este país, sino que está muy reducido estrechamente a los trabajadores que trabajan en la economía formal. ¿Qué le parece a usted? Y esto creo que es a esto se dirigía en esta parte de la conversación. ¿Es suficiente para los trabajadores este aumento del 20%? ¿Logra ser para los trabajadores que sí aplica la reforma, es suficiente, es bueno, es deseable, o es apenas un mínimo lo que se aumenta? ¿Cómo lo interpreta? Mire, vamos a dimensionar el aumento, porque 20% se oye bonito, sí, se oye como... ¿no? Porcentualmente. Pero ¿cuánto significa? Bueno, son 34 pesos con 57 centavos. La diferencia entre lo que ganaba el 1 de enero de 2022 a lo que va a ganar el 1 de enero de 2023. Pero en medio hubo una señora inflación. La inflación más grande en más de 20 años. O sea, digamos que hace 20 años sí llegó la inflación, allá en el 2000 a 9.1 y ahora digamos que 8 y pico. Creo que incluso en los últimos días hasta presumen que bajó, que ahora andamos en el 8.1. Bueno, preguntémonos si con la inflación que hay, con los 34 pesos, le va a alcanzar para compensar los aumentos, sobre todo en el sector primario de la economía, porque se habla de la inflación así en global, general, pero todavía los productos agropecuarios subieron mucho más. Sí, sí. Pensemos en las frutas, las verduras, el limón, el aguacate, la papa, el huevo, la carne. Entonces uno dice, todavía el asunto está un poquito más complicado, porque vamos a decir, yo, Juan Pueblo, recibo el mínimo el 1 de enero del 23. Ya se me hizo polvo con la inflación pasada. Y la que viene, que no me va a afectar, porque yo voy a tener un aumento hasta el 1 de enero del 24. Y la cuesta de enero. Bueno, los pronósticos es que el aumento quedará hecho polvo a más tardar por marzo o abril. ¿Eso es suficiente? Eso es para que me pueden decir, bueno, pero en la frontera no son 34, son 52 pesotes. Incluso yo he escuchado que algunos que hasta se dicen
pues críticos de la Cuarta Transformación dicen, sí, pero no hay que regatear, no hay que regatear, porque ese dinero no te lo da nadie. Pues es que nadie te está dando el dinero, es algo que ha generado el propio trabajador y le están dando una migaja y por tanto, pues ¿cómo puedo estar de acuerdo con esto? Mira, nada más, ¿cómo te lo platican? ¿Cuál es la narrativa oficial, la narrativa gubernamental? Estamos recuperando el poder adquisitivo del salario que se había deteriorado durante el periodo neoliberal. A ver, recuperación oye bonito. Recuperar es volver a tener lo que antes tenías. Eso es recuperar. ¿Recuperar qué? El salario que tenías allá en los años 80. ¿Y ese es lo que tú buscas? ¿Ser tan pobre como estábamos en el 80? No. Debes tú compararlo, el punto de comparación es con las necesidades de la gente, con la canasta básica, ¿no? Sí. Vamos a poner 207 pesos, la mayoría del país. ¿Y cuánto cuesta la canasta básica? La alimentaria anda por el orden de 400. Para una familia de 4 elementos. Se queda la mitad. Sí, casi lo... Y ya la canasta alimentaria y no alimentaria, la que incluye vivienda, salud, vestido, ya anda por 800. Y entonces para poder enfrentar los gastos familiares, deben trabajar cuando menos 2 miembros de la pareja. Porque con el salario mínimo de uno solamente puede mantener a otro. Con los puros gastos alimentarios. Estos cálculos son realmente demoledores. Esto no dan para el triunfalismo, para la celebración de López Obrador. Pero ellos que andan buscando éxitos por donde quiera, pues dicen que este es un día histórico. El 1 de diciembre del 2022 es día histórico. Es más, es todo lo que toca López Obrador, le dicen que es histórico, ¿no? Incluso, la verdad es que hacen bastante teatro los hombres, ¿no? Bueno, en realidad ya lo había anunciado en su discurso del 27 del mes pasado, de noviembre. Ya lo dijo ahí que debería de andar el... Y luego dijeron que, bueno, se habían reunido de madrugada los 3 sectores, el sector obrero, patronal y el gobierno, para que a las 8 de la mañana estuviera en la mañanera y con presentación para darle al Nacional. Sí, como que le gusta hacer muchas cosas de madrugada. Bueno, el guión está un poco artificioso, sí. ¿No? La verdad uno dice, ya estabas de acuerdo. Y entonces habían dicho, el sector obrero pide 25. El sector patronal pide 15 y entonces el gobierno, la justicia salomónica, 20%. No, sí, que te crea tu abuelita. ¿No? Ahora, fíjate bien, estos aumentos tienen más ¿de dónde sí, cómo no, o sea, digamos que uno dicen el 20%. Pero te lo desmenuzan en 2 partes. 10% como aumento salarial y el otro que es 15.7 sin monto independiente de recuperación. ¿Y esa división para qué? ¿Qué sentido tiene? Muy claro, es el mensaje para todos los sindicatos de que no piensen revisar sus contratos colectivos con el 20, revísenlo máximo con el 10. ¿No? Antes también había, Antes le llamaban el parámetro. No, tú sabes cómo anda el parámetro, Tú ya sabes cómo es el parámetro. Y los patrones salían, ¿no? Sí, no, el parámetro. Ahora es del mínimo, el pedazo que le nombran aumento salarial y deja a un lado. O sea, digamos, estamos hablando de un gobierno que le gusta mucho al show. Y uno dice, bueno, de todas maneras, ¿es mejor que haya un poco de aumento? Yo digo, sí es mejor, pero es muy poco. Sí, es muy poco, tomando en cuenta también algo que creo que se comenta muy poco, pero que en realidad para la vida de los trabajadores mexicanos, creo que
todos los que conocemos, los que tenemos relación de cierta manera con los trabajadores en este país, sabemos que no alcanza un salario mínimo, un trabajo. La gente no vive con un trabajo, casi siempre dobla y hace también puestos en la economía informal, es decir, vivir ahorita en México es sumamente difícil, tomando en cuenta todo lo que se nos habla, e incluso también tomando en cuenta estos aumentos, no alcanzan para que, para que las personas, por ejemplo, puedan vivir de un trabajo exclusivamente, puedan mantener a su familia de un trabajo exclusivamente, y por eso se ha visto como cada vez más trabajadores tienen doble turno, triple turno, horas extras o un puesto que ayude a mejorar las condiciones de las casas, de las familias, ¿no? Coincido completamente. Mira, a veces cuando hablo esto, pues ni modo, se me revuelve el hígado, si eso se puede revolver. Pero, no, aquí está bien, aquí se pueden hacer corajes totalmente. La Constitución establece, sí, sí. Digamos, una de las conquistas de la Revolución Mexicana, la fracción primera del artículo 123, apartado A, dice, la jornada será de 8 horas. Ya hace décadas, yo empezaba moverme en el medio obrero, pues poníamos en los contratos y el trabajador no estará obligado a trabajar horas extras. Ya conseguimos algo, algunas cosas para los trabajadores, ya no habrá obligación. Pero luego me di cuenta que los trabajadores iban con el jefe de personal, o con de relaciones humanas, o con el encargado de turno, a pedir horas extras. Mientras el salario esté tan deprimido, tan castigado, lástima de la declaración constitucional de que la jornada será de 8 horas. Eso viene en la primer constitución del 17 y además la fracción primera. Y como dices tú, entonces tiene que trabajar doble, tiene doble chamba, tiene que buscar cómo completa su salario. Y con este salario mínimo no alcanza. Hay que o bien andar pues mendigando la tarjetita de bienestar, hay que esperar a ver si me llega alguna remesa de los Estados Unidos, o si ya no queda otra, hay que completar hasta con actos ilegales, porque la miseria genera también delincuencia, ¿no? Sí. O sea, digamos, no hay duda, o sea, digamos que los problemas, tú decías cuando hiciste la presentación algunos temas de mucha importancia, de mucha relevancia, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones, las pensiones, ¿no? Sistema de pensiones. Bueno, en cuanto al aguinaldo, poco voy a agregar, solamente el dato pues golpeador de que en este diciembre 13.6 millones de trabajadores mexicanos no tendrán aguinaldo y no tendrán su Nochebuena y su cena de fin de año. Navidad. No. Sí. Respecto a las vacaciones, sobre las que se ha hecho propaganda y se acaban de aprobar, ¿no? Duplicaron las vacaciones. Momento, es cierto, se aumentó y es positivo, porque estamos en 6 días el primer año de trabajo. ¿Sabes cuánto es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo? Como mínimo 18. ¿No? Así es que cuando se aumenta a 12, todavía quedamos abajo. O sea, digamos que sí es un poco mejor, pero digamos que es el gran triunfo, no lo veo así. Todavía, comparativamente con los países latinoamericanos, andamos abajo. Ellos andan de 15 días a un mes. Vamos a quedar, después de esto, en 12. Que además no se había modificado ese artículo que es el 76 de la ley laboral desde hace más de 50 años. Si es que tampoco me vengan a decir que es un asunto importante que quiero dedicar algunos minutos. Sí, sí. Las pensiones. Las pensiones, mira. Bueno, ¿cómo eran las pensiones? Lo voy a resumir lo más que pueda porque es un asunto algo técnico, pero de todas maneras se puede explicar a tu audiencia con las pensiones en el IMSS.
hasta 1997. O sea, con la ley del 73 operaban así. Aquel que tenía, bueno, que llegaba a los 60 años, sí, era despedido por cesantía, o 65 por edad avanzada, ya, una pensión. ¿Qué se requería? Se requería 500 semanas cotizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 500. 10 años más o menos, es un poquitito menos, pero vamos a cerrar, redondear en 10 años. Y tu pensión era el promedio de tus últimos 5 años. Digamos, no es que tú tuvieras una vejez asegurada, hablando claro, pero era algo, era una seguridad. Bueno, el neoliberalismo llegó a nuestro país, esa es la verdad, y empezamos a copiar las fórmulas en materia de pensiones, lo que pasaba en Chile, el país latinoamericano más desigual, más neoliberal. Sí. Y se adoptó aquí el mismito sistema que estaba allá en tiempos de Pinochet y asesorados por los Chicago Boys de Milton Friedman. ¿No? Y entonces acabó ese sistema de que el Seguro Social, porque además decían que ya estaba quebrado y todo eso, y entonces el trabajador tiene acceso a su ahorro, cuentas individuales. Terrible. Ajá, y con estos salarios, ¿cuánto puede ahorrar? Si fuera un salario de 5,000 pesos o siquiera de 1,000 pesos, bueno, pues sí, a través de los años, pero mínimos. Se aumentaron a 1,250 cotizaciones. Ay, 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 24 años. Y dice, pues a lo mejor sí lo hago, ¿no? Espérame. Nada más que el trabajador entra y sale de la economía formal. Tú pierdes tu trabajo y te vas a buscar la vida por otro lado, y entonces ahí dejas de cotizar, entras a otro, de tal manera que eso de juntar 24 años de cotizaciones, quiere decir que francamente era casi imposible, ¿no? O a los 80 tal vez. Y entonces, la primer generación que se iba a pensionar con ese sistema iba a salir en julio del año pasado. Pero hay un gran problema. Casi nadie iba a poder pensionar, y con salarios que eran un fragmento máximo, el 30% de su salario. No, pues, para morirse de hambre. Sí, sí. Esa es la verdad. O sea, digamos que las pensiones, digamos, ya visto de todos los trabajadores, no es un negocio pequeño, no, estamos hablando de 5 billones de pesos que han ahorrado los trabajadores, y es el negocito que les llegó a las Afores. O sea, digamos, no es un changarrito, no es, bueno, es una cajita de ahorro, no, es una cantidad muy grande. ¿Quién las tiene? Pues la tiene Bancomer, y la tiene Banorte, y la tiene Santander, y GNP Futuro. Ay, joder, la canción. El gobierno les dio a sus cuates el negocio. Sí. ¿Sí? Llega el nuevo gobierno y dice, bueno, esta es una bomba de tiempo. Hay que despresurizar. Entonces bajaron el número de semanas. ¿A cuántas? Bueno, ahí hicieron este cálculo, sus cálculos actuariales. Bueno, en 2022, 750. Ya no son ni 1,250 ni 500, sino 750. Y esa cantidad va a ir subiendo 25 cotizaciones cada año para llegar en el año 2031 a 1,000. 1,000, pues 20 años, ¿no? Sí, 20 años. De todas maneras está muy duro. Bueno, pero alguien puede decir, pero de todas maneras es una ventaja. Sí y no. Sí es una ventaja porque más gente puede jubilarse. ¿Pero con qué dinero? ¿Con cuánto? Porque, digamos, finalmente se va a jubilar con tu propio ahorro. Mucho o poco, poco sale. Y el gobierno
Lo único es que si con lo que tú tienes ahorrado no llegas al mínimo, te da una pensión mínima garantizada equivalente al salario mínimo. Eso es lo que tú vas a tener. Yo digo, la mayoría de los mexicanos, a lo único que tendrán cuando se jubilen, cuando se pensionen, será el salario mínimo garantizado. Pero hay todavía otro punto otro elemento importante. Ajá, muy bien, a ver. Yo, con todo este ir y venir del mundo formal al informal, pues resulta que nunca junté mis 1000 semanas. ¿Los 20 años cotizados? No los alcancé. ¿Y cuánto me toca? Ya el gobierno, ahí en ese caso, ya no hay pensión mínima garantizada. No hay pensión. Tú vas, recoges tu ahorro y te vas a ver qué haces, mi hermano. Oye, pero qué cruel, qué inhumano. ¿19 años? ¿Cómo? Si tienen 19 años, No. ¿no alcanza pensión mínima garantizada? No. ¿Y esos 19 años? Ah, bueno, ¿Trabajados? lo que tú ahorraste Sí. se te va a regresar. Bueno, incluso ese es las mecánicas del capitalismo es, o sea, digamos que vamos a pensar en una de las AFORES, de las administradores de fondos para el retiro, de las AFORES. Vamos a pensar Bancomer. Todavía está ahí Banamex, pero eso está en venta. Bancomer. Sí, Vancomer. Correcto. Nada más que Bancomer usó tu dinero, lo negoció, compró valores, prestó aquí, según ellos, Sí. por administrarla te cobró una comisión. Y entonces tu ahorro, más lo que ganaste de rendimientos, intereses, menos la comisión, te lo da en efectivo y ve que lo haces. Haz como quieras. Haz como quieras. Como puedas, mejor dicho. Así es que es una vejez muy, muy amarga, muy triste. O sea, digamos, ves tú cómo eso que parecía pues tan bueno, parecía que no, pues es que la reforma de Zedillo sí fue una desgraciadez, es el neoliberalismo. A ver, ¿y qué? El hecho de que se sigan las empresas privadas administrando el ahorro de los trabajadores no significa que siguen el negocio. Pues sí sigue. O sea, digamos que otra vez estamos, son cambios superficiales al modelo neoliberal. El neoliberalismo se caracterizaba por achicar el Estado. Pues es lo que hace el gobierno. Uno de los principales problemas y que también refleja un poco el hambre del capitalismo, del sistema capitalista, es un poco esta imagen que nos dejaba un poco pensando en las personas de edad avanzada, por ejemplo, en los supermercados, que eran los que envolvían, ¿no? Envolvían por propinas prácticamente los productos, los cerillos, como les llamaban, ¿no? Veíamos a personas de edad avanzada trabajando como cerillos, como se les dice, ¿no? Y quería un poco ir redondeando para terminar esta primera parte. No, este gobierno es un gobierno de izquierda, ¿no? La izquierda históricamente se ha preocupado por la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, se llena la boca con supuesto amor al pueblo. Incluso a los capitalistas les llamaba la mafia del poder. Pero eso era antes. Sí, sí. Porque ahora la magia consiste en que los de la mafia del poder se convirtieron en honorables miembros del Consejo Asesor del Presidente de la República. Sí, sí. Uno de los hombres más ricos de este país, Carlos Slim Helio, su fortuna, que es de los más ricos del mundo, equivale a más de la mitad más pobre del pueblo mexicano. No es de los privilegiados del régimen, no le está dando contratos allá en el Tren Maya y en el metro y en Dos Bocas. Oh, sí. No, Salinas, Ricardo Salinas Pliego
no en tiempo de Fox, incluso tomó por asalto el Canal 40 y no, antes ya le habían vendido el Canal 3 en aquel tiempo, TV Azteca, y no nombraron al presidente de la Fundación Azteca, secretario de Educación, y ahora está como Moctezuma. No. O sea, digamos, eso de izquierda lo tiene de nombre. En realidad, ellos obedecen y defienden los intereses de los potentados de este país. Mire, y esta es una reflexión, les va a parecer media curiosa, pero es así. Bueno, pues, pero ahora sí estamos repartiendo dinero con los programas sociales. Allá por los 80s, en las aulas de la UNAM, yo discutía mucho con un teórico que se llamaba, Luis Pasos de la Torre. Y él es defensor acérrimo de la empresa privada y consideraba que su plan era llevar los principios de la empresa privada a todos los órdenes de la economía. Incluso decía, mira, era una discusión casi todo el semestre. Mira, es que hay mucha corrupción en la educación, hagamos que toda la educación privada, a cada estudiante se le da su beca, para que no haya corrupción, para que no haya intermediarios, para que sea eficiente, para que triunfen las empresas, las escuelas buenas, para que no haya fósiles, para que no haya maestros que estén. Cuando yo escuchaba los ataques a la UNAM, decía, oiga, maestro Luis Pasos, ¿y con la UNAM qué haría? Pues igual, para que no haya maestros simulando y estudiantes que no estudien, ¿no? Y entonces, pues no sé, la forma en que sea, becas, tarjetas, pero que a la gente le llegue directamente su dinero. Me sorprendía, decía, qué reaccionario. ¿Y ahora? ¿Esos programas son de izquierda o son de derecha? Pues sí. Y eso viene del neoliberalismo, de donde estamos copiando, es de Chile. Sí. No son de izquierda. ¿No son de izquierda? Es el diagnóstico que podríamos hacer. Sí. Bueno, hay digamos que es un sui generis. En muchas cosas se ponen de acuerdo con los empresarios. Precisamente sobre eso quería preguntar para terminar con esta primera parte de la entrevista, porque creo que el empresariado mexicano se encuentra muy a favor, se encuentra muy a gusto, se encuentra nadando como pez en el agua. Parece que los intereses de los grandes potentados en este país no se ven afectados de ninguna manera por la Cuarta Transformación. De hecho, como usted mencionaba, creo que hay mucho dentro de su círculo cercano del presidente, hay mucha parte del empresariado mexicano que ni siquiera podemos decir que es de la parte buena del empresariado mexicano. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, que es un matón, es un hooligan de la economía y además que ha tenido muchas concesiones, muchos favores por parte de la Cuarta Transformación, pero no solo él, Carlos Slim, Patricia Armendáriz, es decir, tiene toda una serie de figuras orbitando en la esfera fundamental de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es la relación? Porque yo veo una relación que es muy de dulce, una relación que es muy cordial, una relación muy cercana entre la Cuarta Transformación y los patrones, la patronal de este país. Bueno, mira, yo no sé si mucho de la audiencia puede estar de acuerdo, pero yo creo que diciéndose de izquierda aplica un plan de derecha. O sea, digamos que, veamos realmente qué ha cambiado, cuánto ha cambiado la vida de los obreros, de los trabajadores. Ellos dicen que, algunos tan entusiastas dicen que se ha recuperado el salario en un 90%. Que se pregunten las amas de casa, que se pregunten, ¿de veras ahora puedo comprar el doble de lo que compraba en 2018? La respuesta es muy clara, no es cierto, no hay tal. O sea, digamos, se hace una manipulación de las cifras para engañar al pueblo. No es cierto, en mucho es la continuidad de muchas políticas que ya traían los gobiernos anteriores, pues con algunos cambios superficiales que los magnifican. Así, por ejemplo, por decirle algo, las vacaciones los está aumentando, pero ya con 6 días más de vacaciones, que además se van a aplicar
a los que estaban en el mínimo. Porque si yo tenía un contrato donde ya me daban más de los 12, ya 15, pues en realidad me voy a quedar con los 15. No, tanto a los gobiernos, a los partidos, a los hombres, a los políticos, hay que evaluarlos por sus hechos, por sus realidades, por los resultados que están arrojando, no por lo que están diciendo, porque es pero muy sencillo empezar a comparar cosas que no son comparables y además ya cuando se encuentran en aprieto decir, yo tengo otros datos. Que le digan a una ama de casa, oiga, que diga la ama de casa, no me alcanza con el gasto, y el obrero le diga, no, yo tengo otros datos, te tiene que alcanzar. Es una falsedad. Sí, que quizá como una valoración particular, solo quería mencionar que me parece terrible que a los poderosos, a los poderosos de este país les resulte tan terrible dar más días de vacaciones. Es como incluso una cuestión psicológico personal de tener algo en contra de que los trabajadores descansen, que es que todo el tiempo estén dentro de la fábrica, todo el tiempo dentro de la producción. Pero en esta primera parte, y cerramos con esto, en esta primera parte quisimos hablar un poco de la relación de los trabajadores con el gobierno y del gobierno con el ámbito empresarial. Cerramos esta primera parte porque sigue una segunda parte de la entrevista la próxima semana, la semana que viene, donde hablaremos precisamente acerca del movimiento sindical, de por qué se encuentra, de cuál es el estado de forma, de cuál es la percepción del movimiento obrero mexicano. Agradecemos que haya venido en esta conversación, ha sido muy fructífera, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero creo que ha quedado muy claro para la audiencia que esta administración esencialmente parece que en lugar de ser una ruptura con el pasado, parece que siguen aplicándose muchas de las políticas. Difícilmente podemos hablar de una transformación cuando no se transforma en nada. Muchas gracias por haber asistido, licenciado Everardo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en próximas emisiones. Síganos, muchas gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias a todas las que nos ven, a todos los que nos ven. Nos vemos en próximas emisiones.